Hoy tenemos una enseñanza práctica a la cual le hemos intitulado Sanidad de la culpa. Y los hijos de Dios repetimos, sanidad de la culpa. Muchas personas se sienten culpables. La culpa es uno de los grandes problemas en el mundo y también es un problema dentro de la iglesia cristiana, ya que muchos creyentes se sienten culpables a causa del pecado pasado o del pecado presente. Nos dice el Señor en su palabra, en Segunda de Crónicas 17, versículos 3 al 6. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Hermanos, esta es palabra de Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por tu palabra preciosa que nos das. Perdona nuestros muchos pecados y miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras y todo lo que te sea desagradable. Perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la sangre bendita de Jesucristo. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable, lleno de gloria. Y te pedimos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo traiga revelación de tu santa palabra y podamos vivir conforme a ella y ejercer la libertad gloriosa que tenemos en Jesucristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Los hijos de Dios decimos amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un aplauso a nuestro auditorio nacional y mundial. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, las 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, 4 de la tarde, hora de Gran Bretaña, 5 de la tarde, hora de Roma, París, Berlín y Bruselas, 6 de la tarde, hora de Israel, 2 de la mañana, hora de China y 3 de la mañana, hora de Japón, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente en español. En esta ocasión vamos a meditar sobre la enseñanza, la sanidad de la culpa. Y los hijos de Dios repetimos, la sanidad de la culpa. Tenemos que hablar que la culpa es un sentimiento de estar en mala relación con Dios. Cuando se violan los mandamientos, se produce culpa. Y la culpa está asociada
con el temor a ser castigado. Cuando negamos la culpa en la mente y tratamos de esconderla, entonces con consecuencia pueden venir trastornos emocionales y enfermedad física. Fíjese lo que hace la culpa en nuestras vidas. Puede traer trastornos emocionales y aún enfermedad física. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y los hijos de Dios, vamos a repetir, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De modo que nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder ir a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir ser lavados con su sangre preciosa. De otra manera, la culpa va a producir estragos en nuestra vida cristiana. Y pudiéramos decir que la culpa es el producto de dos situaciones. Número uno, no perdonarnos a nosotros mismos. Y dos, no apropiarnos de la obra terminada de Jesucristo. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene culpa? Bueno, primeramente se castiga a sí misma, porque dice, es que tengo que sufrir esto porque lo merezco. A esto yo le llamo una conciencia redentorista. Una conciencia redentorista es aquella que después de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, siente que tiene que hacer cosas para que Dios verdaderamente le perdone. Y eso es un error. Imagínate que el Señor Jesucristo ya perdonó y lavó nuestros pecados con su sangre preciosa, y luego tú quieres seguir haciendo algo para que te perdone. No solamente es un error doctrinal, es también un error fuerte en nuestras vidas, porque niega e insulta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte que tú no tienes que sufrir más para poder sacar la culpa de tu vida. Me acuerdo en una ocasión que yo me encontraba en mi oficina, en el templo de Mitras. Mi oficina estaba en la lavandería. Ahí adapté un escritorio, puse como base de una de las patas del escritorio el Corán, porque daba exactamente el mismo espacio para que no se cayera la mesa. Me sirvió mucho el Corán. Y de pronto pues caí en una profunda convicción de pecado y empecé a golpear mi cabeza contra la pared. Y hacía así, paz, paz, paz. Estaba dando duro, me estaba pegando en la cabeza. Y en ese momento recibí iluminación de Dios que me dijo, tú no tienes que hacer eso porque Cristo ya recibió esos golpes por ti. Ya no tienes tú que hacer absolutamente nada. Ya Jesucristo pagó el precio con las heridas en su cuerpo, con su sangre preciosa, con su muerte y luego con su sepultura y resurrección. Así es que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para quitarnos la culpa, excepto apropiarnos de la obra terminada de Jesucristo. Cuando hablamos de la obra terminada de Jesucristo, nos estamos refiriendo a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Una persona para ser salva tiene que reconocer que Jesucristo llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero
que derramó su sangre preciosa para lavar sus pecados, que Jesús, siendo Dios en su naturaleza humana, murió y resucitó al tercer día. Todo eso tiene que estar segura la persona y hacer un acto de fe. La persona que siente culpa de los pecados que ha cometido también se siente indigna. Tiene pensamientos como: Dios no responderá a mis oraciones. ¿Podrá Dios usarme? ¿Seré merecedor del perdón de Dios con todas las cosas que he hecho? Mi hermano, mi hermana, te quito esfuerzo, tiempo y sacrificio para decirte que no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda reemplazar o cubrir los pecados que hemos hecho. Los pecados nuestros son tan grandes, tan grandes, tan grandes, que no hay nada que nosotros en nuestra naturaleza carnal podamos hacer para deshacernos de ellos. Fue por esto que Cristo vino. Cristo vino porque el hombre no podía pagar. Cristo vino porque se necesitaba una sangre perfecta, que fuera de Dios y de hombre, una sangre perfecta. Y la única persona sobre la faz de la tierra que pudo cumplir con todas esas características y más fue Jesucristo. Entonces nosotros no podemos pagar. A ver, voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: tú no puedes pagar. Porque si tú pudieras pagar, pues entonces Cristo no hubiera venido. Ese es el asunto. Tercero, desarrolla comportamientos compulsivos. Bueno, antes de decir esto, quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 16, que es uno de mis favoritos, muy hermosito, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién ha hecho cosas feas? Levante la mano. Bájela. ¿Quién aborrece las cosas malas que hizo? Levante la mano. ¿Quién se siente culpable? Unos pocos. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo con arrepentimiento, le hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos invocado la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado y tú ya no tienes necesidad de sentirte culpable. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. Fíjese usted que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino para tres cosas: para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si a ti ya te dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, ya cumplió el Espíritu Santo contigo. Entonces, si tú ya te arrepentiste e invocaste la sangre de Jesucristo, has sido lavado con la sangre de Jesús. Si tú le has aceptado como tu Salvador y Señor, tú eres salvo. Y no necesitas seguirte recriminando ni tratando de hacer algún sacrificio más. Porque ya el Señor ya llevó este pecado y todos los demás sobre su cuerpo en el madero y derramó su sangre preciosa. Entonces, si la culpa permanece en ti, después de haber pedido perdón y haber invocado la sangre de Cristo y haberte arrepentido y todo lo demás, pues el Espíritu Santo ya cumplió contigo. Si todavía sigues con culpa, ese no es el trabajo del Espíritu Santo, ese es el trabajo del espíritu de Satanás. Porque el Espíritu Santo no te va a traer culpa, una culpa que ya ha sido perdonada. Otras personas tienen comportamientos compulsivos por causa de su culpa y intentan superarlo por medio de las drogas,
o el alcohol, el sexo ilícito, el ejercicio excesivo, la comida, las compras, quizá otras cosas más. ¿Han visto personas que parece que ya se va a acabar el mundo y están en la máquina de hacer ejercicio? Una caminadora, estás dándole duro y dale con los tenis. Una vez estaba yo en un hotel, creo que fue en Cleburne, Texas, cuando fuimos a nuestra iglesia en Dallas, y pues como yo batallo un poco para caminar, paso por el área donde está el área del gimnasio, y veo a un señor, estaba en shorts, con sus tenis así, muy modosito, dándole duro y duro, duro y duro. Dije, ¡qué locura! ¡Qué locura! Yo apenas batallo para caminar y este hombre parece que se va a acabar el mundo con eso que está corriendo. Entonces, la persona que se siente culpable va a tratar de llenar con lo que sea, distraerse en algo que no le recuerde su culpa. Cuarto síntoma, desarrolla falsa humildad. Hay personas que piensan que entre más pobres sean, Dios los va a querer más. Esa es una herejía, aparte de ser una tontería. Hay personas que piensan que ser cristiano es ser pobre. Un error. Al contrario, tú eres creyente y tratas de vivir los principios de la vida cristiana, pues lo más probable es que tú vayas a ser prosperado y tú no vivas en la indigencia, sino vivas satisfaciendo tus necesidades básicas y quizá con un excedente que te permita tratar de disfrutar un poco la vida, en lo que se refiere a pagar cosas. Así es que es un error todo esto que muchas personas hacen. ¿Por qué una persona no se puede perdonar? Bueno, una persona no se puede perdonar porque cree que el perdón está basado en las obras. Y esto es un error tremendo. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El perdón de Dios no está basado en lo que hagamos, sino en la obra de Jesucristo. Otras personas no se pueden perdonar porque tienen un espíritu de incredulidad. No ejerce fe en Dios. Y la incredulidad es un obstáculo para recibir el perdón. Muchas personas quieren sentir cosas. A mí eso me molesta un poco porque hay personas que todo lo quieren sentir. Y la fe no es de sentimientos. La fe es fe. A veces Dios nos permite sentir alguna cosita bonita, ¿verdad? Obviamente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí, pero tú no esperes sentir algo como resultado de tu fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista. No andamos por sentimientos, lo que yo pueda sentir. Hay personas que no se pueden perdonar porque se rinden al sentido de culpa. Se puede vivir mucho tiempo bajo culpa y autocondenación, creyendo que el ser libre no puede ser una realidad. Muchos no pueden evitar sentirse culpables por todo. Y en ese momento se abre la puerta a esa actitud de falta de perdón. Otras personas se siguen sintiendo culpables porque repiten el pecado. Y sabemos que Dios puede perdonarnos, pero muchos no se perdonan a sí mismos porque creen que van a repetir el mismo pecado y de hecho frecuentemente nosotros repetimos
pues a veces no un pecado grueso, pero algún otro pecado que nosotros consideramos menor. Y pues esa es la mayor tristeza de la vida cristiana. Yo le decía al Señor, pues si ya somos salvos, tú ya me perdonaste, ya me lavaste todos mis pecados, ¿por qué voy a repetir yo algún pecado de los que yo tenía antes? Y bueno, es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero quiero darte la buena noticia que el Señor ha perdonado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de la culpa? La culpa te roba la energía. Alguien diga, la culpa te roba la energía y te lleva a enfermarte. La culpa bloquea tu relación con Dios. Déjame de leerte Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, alguien diga, yo tengo libertad. Imagínate que el sumo sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento no tenía la libertad de entrar al lugar santísimo solamente una vez al año, el día de Yom Kippur o día de la expiación. Pero nosotros, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, podemos entrar todos los días y a todas horas. Puedes estar en la cama, parado, sentado, hincado, en la camilla que te lleva al quirófano. Mientras tengas conciencia, y de la inconsciencia no estamos seguros cómo funciona cuando una persona se encuentra consciente para el mundo, no sabemos qué pueda pasar por sus pensamientos. Los científicos no pueden asegurar nada. Hay gente que dice que una persona inconsciente alcanza a escuchar. Yo de todos modos le comparto la palabra del Señor a la gente inconsciente, porque digo, bueno, si por alguna razón me escucha, pues que pueda entregarse a Jesucristo. Claro que presuponemos que si Dios le ha dado a una persona una vida de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, pues ha tenido bastante tiempo, ¿verdad?, como para escuchar, arrepentirse e invitar a Jesucristo a entrar a su corazón. Pero bueno, por si por alguna razón la persona todavía nos puede escuchar y él en su mente puede entregar su vida a Jesucristo, yo lo sigo haciendo. Me acuerdo de un capitán del ejército mexicano, muy ancianito, que yo lo veía como médico. Estaba enfermito, él vivía enfrente de la Alameda Central de Monterrey, y yo iba a verlo a su casa y lo atendía y lo medicinaba. Y un día me hablaron para decirme que estaba en el hospital y que si podía ir a verlo. Fui a verlo, ya el señor estaba inconsciente, pero me decían sus hijas, mi papá no se muere, no se muere, no se muere, está sufriendo y mi papá no se muere. Y dije, bueno, déjame hablar con él, déjame orar con él. Dijo, es que mi papá pues ya no oye, ya no reacciona, ya no se comunica, etcétera. Entonces yo me acerqué al oído del capitán y empecé a darle el plan de Dios para la salvación, y hice la oración de fe, y al terminar la oración de fe, pues me quité de la cabecera de la cama, me fui a la pecera de la cama, le di la vuelta a la cama, y en ese momento murió. Yo te quiero preguntar, ¿habrá escuchado? Yo creo que sí, porque qué casualidad que se murió exactamente en el momento después de terminar la oración y darle la vuelta a la cama. Ya es mucha coincidencia. Entonces,
Dice el Señor en su palabra, acerquémonos pues confiadamente. Alguien diga confiadamente. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Alguien diga acerquémonos. Fíjate que este es muy parecido al Hebreos 4, 16, ¿verdad? Muy parecido. 4:16 dice acerquémonos pues confiadamente, y este 4:22 dice acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Denle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Alguien diga, Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Esto es algo terrible porque significa que aparte de las tentaciones en el desierto, que se mencionan en Mateo capítulo 4 y en el principio de los evangelios, el Señor Jesucristo sufrió también otras tentaciones que no están en las Escrituras. Habrá sido el Señor tentado con la fornicación, con el adulterio, con la homosexualidad, con la drogadicción, con el alcoholismo, con el robo, con todo fue tentado. Dice que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Alguien diga, pero sin pecado. Esa es la cosa importante. A una persona que se siente culpable se le hace difícil tener una relación intensa con Dios y con los demás. Yo quiero preguntarte, ¿podrás cometer tú un pecado que no pueda ser perdonado por Dios? ¿Podrás cometer tú un pecado que no sea perdonado por Dios? ¿Podrás cometer tú un pecado que no sea perdonado por Dios? ¡No! El único pecado que Dios no perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, que es la llamada blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente rechazar la obra de gracia que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Una persona que está escuchando y escuchando la palabra y que no toma su decisión y no decide arrepentirse y no decide entregarse a Jesucristo, pues es esa persona que tarde o temprano va a caer en lo que llamamos el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fuera de eso, cualquier otro pecado no es más grande que el poder de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, todo pecado nos es perdonado. Tú puedes estar seguro que cualquier pecado que tú cometas es perdonado sobre la base del poder de la sangre de Jesús. Esto no quiere decir que nosotros nos arranquemos cometiendo pecados, porque al cabo de todos modos, la sangre de Jesús nos limpia y al cabo el Señor Jesús ya pagó por nosotros. Nein. Estoy diciendo en alemán, no. Nein. El haber sido perdonados debe ser para nosotros una motivación para vivir una vida de fe, una vida de gracia, una vida de arrepentimiento,
una vida de perdón, una vida santa. ¿Cómo ser libres de la culpa? Nosotros necesitamos 3 cosas. La primera es arrepentirnos del pecado de incredulidad. Segundo, renunciando a todo espíritu de culpa y a la razón de esa culpa. Y tercero, confesando tu libertad y decidiendo recibirla por fe. Si tú has nacido de nuevo, tienes que apropiarte de la obra de Cristo. Primeramente, recibiendo el perdón de Dios en tu vida. Y segundo, perdonándote a ti mismo. Alguien diga, perdonándome a mí mismo. Yo le dije a una persona que recibió al Señor Jesucristo, le dije, ya el Señor ya te perdonó. Y ella me dijo, sí, pero yo no me perdono. Y entonces yo le dije, bueno, ¿será acaso que tu justicia es mayor que la justicia de Dios? Pues definitivamente no. La justicia de Dios es mayor. Y por lo tanto, la justicia de Dios es satisfecha con la sangre derramada de Jesucristo, el Señor de la gloria. Dele gloria, honra y alabanza. ¿Cómo permanecer libres? Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y otra cosa muy importante, llenar el vacío. Alguien diga, llenar el vacío. Cuando nosotros tenemos culpa en nuestro corazón, pues esa culpa está ocupando un espacio en nuestro corazón y nosotros necesitamos, sacas la culpa, pero te queda un agujero. Alguien diga, me queda un agujero. Entonces te queda un agujero y ese agujero hay que llenarlo de alguna manera. Y la manera en que nosotros llenamos ese agujero es por medio de la palabra de Dios. Tú tienes que llenar ese agujero por medio de la palabra de Dios. Si la persona no llena esos vacíos, fácilmente puede caer en lo mismo. Necesitamos autodisciplina. Y si el Señor te ha perdonado y te ha liberado y te ha sanado, ahora llénate con la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Y sé feliz con la palabra de Dios. Me decía un psiquiatra amigo mío, que ya él pues ya falleció desgraciadamente y no pude alcanzarlo con el Evangelio de Cristo. Él parecía americano, muy güero, muy colorado, cabeza de zanahoria, el pelo completamente rojo, ¿verdad? Y me decía, yo quiero ir a tu iglesia, quiero ir a tu iglesia, pero quería venir para ver cómo le hacemos para que las personas se sientan bien. Yo le dije, no le hacemos de ninguna manera, el que le hace es el Señor Jesucristo. Cuando perdona los pecados, se los limpia y les da paz y gozo. Y dije, en ese sentido que me estás tú pidiendo ir a la iglesia, no te voy a invitar, porque tú vas con una intención equivocada. Equivocada. Señor Jesucristo puede hacer en un minuto más que todos los psiquiatras de todo el mundo en toda la vida. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Cuando yo me convertí, mi padre acuñó un eslogan para mí y me dijo, Pepe, médico de cuerpos y almas. Y creo, entre más pasa el tiempo, que más realidad se ha hecho.
Pepe, médico de cuerpos y almas. Me gusta más ser médico de almas que de cuerpos. Por eso dejé la medicina, porque es más fácil que el Señor Jesucristo sane a las personas que nosotros con todas las pastillas e inyecciones, suspensiones, soluciones y otras más cosas, sanar la persona. El Señor la sana. El Señor tiene todo el poder para sanar. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. 6 pasos para mantenerte libre de heridas. Número 1, perdonar. Debe ser un estilo de vida. Alguien diga perdonar. Debe ser un estilo de vida. Yo a esto le llamo papa caliente. Alguien diga papa caliente. ¿Sí se acuerdan del juego papa caliente? Estás tú con otros niños y te dan una figura, una piecita que a veces es como una bolita, una pelota, una papa de verdad, etcétera. Y el asunto es que cuando te llega a ti la pases rápidamente, porque cuando se acaba la música y tú te quedas con la papa, tú eres el que pierdes. Bueno, la ofensa debe ser para nosotros papa caliente. Viene la ofensa y sale el perdón. Ofensa, perdón. Ofensa, perdón. Ofensa, perdón. Alguien diga junto conmigo. Ofensa, perdón. Ofensa, perdón. Ofensa, perdón. Una señora me dijo, yo creo que tú no me has perdonado a mí. ¿De qué, oye? Dijo, pues de algo que te hice hace muchos años. Le dije, si yo no te hubiera perdonado, yo no podría servir a Dios. Porque si tú no perdonas, no puedes servir a Dios. Porque en tu corazón, en lugar de estar la paz de Cristo, está lleno de basura, de odio, rencor, resentimiento, ira, falta de perdón y amargura. Entonces, uno no puede servir a Dios y guarda cosas malas en el corazón. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro dijo que si hasta 7, porque los fariseos perdonaban 4 veces. Entonces, él dijo, si yo le digo al Señor que perdono 7 veces, voy a quedar bien con Él. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces nos perdona Dios? Siempre. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar nosotros? Siempre. Si tú perdonas, tú vas a tener un corazón tranquilo, un corazón libre, un corazón sano. Y la idea a través de esta enseñanza es que tengamos un corazón sano. Segundo, renunciar a la ofensa inmediatamente. Alguien diga renunciar a la ofensa inmediatamente. Vamos a ir a Mateo 5, versículos 23 y 24. Este Mateo 5 me gusta mucho. Dice muchas cositas muy hermosas. Y nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que si tú vienes a la iglesia y ahorita el Espíritu Santo te está redarguyendo de falta de perdón, tú tienes que perdonar a esa persona que te ha ofendido en tu corazón y luego presentar la ofrenda.
Pero ponga mucha atención, yo este pasaje lo he leído más de 36 veces. Dice que dejes la ofrenda. No dice que te la lleves. Dice que la dejes y luego la presentes. Nada de que viene la gurriona. Es decir, que yo ofendido, yo no puedo presentar mi ofrenda ante el Señor, me la llevo. No, deja la ofrenda, pide perdón, presenta la ofrenda. Lo digo en forma de chiste para no hacerlo más fuerte. Es bastante fuerte. ¿Por qué tenemos que hacerlo inmediatamente? Bueno, porque si no perdonamos inmediatamente, el enemigo ganará terreno sobre nosotros y puede traer como consecuencia enfermedades, pobreza, ataduras y mucho más. También porque la herida puede hacerse mayor. Una ofensa nos guía al resentimiento y a la falta de perdón y finalmente a una raíz de amargura. Alguien diga raíz de amargura. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y ahora hemos estado leyendo mucho Hebreos, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguno, alguna, muchos. Alguno, alguna, muchos. Una vez más, alguno, alguna, muchos. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida. El arrepentimiento es sentir un profundo dolor de haber ofendido a Dios, pero también debe de haber una conversión, un cambio de dirección y permitirle a Dios que nos cambie. Las iglesias de hoy, muchos creyentes no aborrecen el mal. La palabra de Dios nos habla de aborrecer con todo nuestro corazón el mal. ¿Qué más debemos hacer? Confesar nuestras faltas. No caigas en la trampa del enemigo de guardar las ofensas y las heridas, porque cuando se van acumulando puede causar una explosión que empeore la situación. Cuando una persona se deshace de su pecado o de su falta, es cuando lo confiesa. Recordamos 1 de Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leerlo juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo, el Cordero de Dios. También necesitamos humildad para perdonar a aquellas personas que nos han herido. Necesitamos humildad para pedir perdón a los que hemos ofendido. Santiago en el capítulo 1, versículos 23 y 24 nos dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Quiere decir que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, vamos a pedir perdón al Señor y vamos a deshacernos de toda ofensa que haya en nuestro corazón. Repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, en esta hora estoy convicto de pecado
de justicia y de juicio. Perdóname, Señor, me arrepiento de haber guardado estas ofensas a lo largo de mi vida que me han traído amargura a mi corazón y enfermedad. Hoy te pido me perdones, me arrepiento de este y cualquier otro pecado y te pido me laves con la sangre de Jesucristo. Te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria venga a mi vida y me des el perdón de mis pecados, la salud, las fuerzas, las energías y el carácter para poder volver a ver a esa persona con una actitud humilde y de perdón. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay perdón en Jesucristo. No hay un pecado más grande que el poder de la sangre de Jesús. Usted se siente mal porque ha ofendido a Dios, arrepiéntase, pídale perdón y invite a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida. Lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es pecador y en base a la palabra que dice no hay justo ni aun uno, y dice el Señor en su palabra que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es que dígale al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, lávame con la sangre de Jesucristo, te pido que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, y bautízame con el Espíritu Santo. Si usted hace esta oración, déjeme decirle con seguridad, no solamente será perdonado, sino que está en camino al cielo. Dios le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión.